cómo poder manejar una situación tan compleja como la que estamos viviendo en pandemia, y particularmente cómo podemos apoyar a adolescentes, niños, niñas, jóvenes que están viéndose particularmente afectados. La postergación de las clases, la necesidad de hacer clases a distancia, allí donde a veces ni siquiera hay una buena conexión a internet o una señal o un dispositivo, o se está intentando aprender, tratar de tomar atención a las clases cuando está el resto de la familia también tratando de hacer su día a día. Hay momentos muy complicados cuando se empiezan a abrir los regresos a las clases presenciales, un tema súper debatido en Chile, como todos los temas, ¿no es cierto? Nos cuesta encontrarnos en las cuestiones más importantes. Vamos a hablar con Alberto Larraín, que es psiquiatra, que es director ejecutivo de la Fundación Procultura, además académico de la Universidad Autónoma. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bienvenido. Paula, muchas gracias por la invitación. Alejandra, Yanna, muchas gracias. Bueno, no vamos a hablar de los actos fallidos, vamos a hablar del estrés y del manejo de la pandemia. Es la población joven la que hoy día ustedes o tú ves más afectada por los efectos de la pandemia, los confinamientos, el estrés. La población joven sin duda es una de las poblaciones más afectadas. Uno podría decir que al menos hay cuatro, ¿ya? Para ponerlo en términos generales. Una obviamente es todo el personal sanitario, que tiene indicadores muy malos y todavía, para hacerlo en términos generales, el país no tiene implementado su programa de acompañamiento de salud mental a la población, pese al requerimiento continuo de los gremios. Solamente son cosas aisladas. La segunda población más dura son las mujeres en términos globales, no solamente por el que aumenta la violencia de manera importante. Se ha proyectado más o menos un 30-40% de incremento de la violencia. El año pasado tuvimos un incremento de los femicidios frustrados de manera brutal, sino que el peso de la pandemia la cargan las mujeres. Eso es un hecho de la causa y eso afecta principalmente a ellas. La tercera son las personas mayores, que están principalmente casi que encerradas en sus casas, con una situación además donde las familias lo han fragilizado enormemente y han tendido a tratar de invisibilizar lo que podría ser su contribución incluso a la pandemia. Y los cuartos son los niños y los adolescentes, que es muy distinto, porque es la gran pregunta que hoy día tiene la salud mental, en el fondo. ¿Qué es lo que va a pasar con estos niños, estas niñas que hoy día están desarrollándose en la pandemia? Que, por ejemplo, un niño de 5 años hoy día vivió aproximadamente un 40% de su vida con restricción, con menos sociabilización, con dificultades, y ahí es donde básicamente tenemos las brechas más importantes. El país además tiene una brecha importantísima en salud mental infanto-juvenil. Yo voy a aprovechar de hacer la pregunta porque precisamente soy madre de un niño que hoy tiene 5 años, está por cumplir 6, y este tema lo conversé hace un tiempo en un programa, en un medio digital con Pati Muñoz, que es la defensora de la niñez, y ella tenía la interpretación, de hecho se están haciendo un estudio al respecto, de que al revés, digamos, de que estas políticas adultocéntricas de pandemia, en que se ha visto a los niños casi como esa palabra que se usó inicialmente, los vectores de la pandemia, que no se contagian, que no necesariamente tienen graves síntomas, pero digamos, hay que protegerse de los niños porque pueden infectar a los adultos, a los profesores, a los adultos en la casa, pero y que de sus necesidades de socializar, porque la escuela no es solo un lugar de aprender cosas, digamos, sino que también de crecimiento, de desarrollo, de intercambio, de jugar, el derecho a jugar, que también está reconocido entre los derechos de los niños. ¿Cómo dialoga esa necesidad con esta otra que ustedes están viendo de los potenciales peligros o preocupación de que no estén preparados para, si te leo bien, digamos, para contextualizarlo un poco en función también de lo que conversaban antes de que yo entrara acá al panel. Uno de los pocos indicadores que en Chile ha empeorado sostenidamente en los últimos 30 años es salud mental.
¿ya? Independiente de lo que uno diga y todos los macroindicadores que uno pueda mostrar que mejoraban, salud mental empeora el consumo de droga, empeora la tasa de depresión, aumenta la licencia, y uno de los indicadores más graves en empeoramiento es la salud mental de los niños menores de 6 años. ¿Ya? Donde todos los estudios lo que muestran es que cuando nos comparamos con otros países, nosotros tenemos las peores tasas, ¿ya? Y eso es consistente con lo que muestra, por ejemplo, la UNICEF, que muestra esto previo a pandemia. Previo a pandemia, previo a estallido social, ¿ya? Entonces, lo primero que nosotros tenemos es que los niños y las niñas nuestras llegan a la pandemia en muy mal estado, ¿ya? Porque tienen una condición de vulnerabilidad extrema, ¿ya? Y eso es consistente con lo que uno ve en el Sename, ¿ya? Las tasas de salud mental o de enfermedades mentales por trauma en el Sename van entre el 60 y el 90% dependiendo de la cantidad de años en el fondo que haya pasado en el sistema, o el sistema si están en el sistema de protección o en el sistema judicial. Entonces, hoy día lo que nosotros tenemos es que el modelo que nosotros hemos tenido en Chile ha enfermado a los niños y a las niñas, ¿ya? Y eso es un hecho de la causa. Y ¿El modelo educacional o el modelo económico? Yo creo que son varios, en el fondo. El modelo educacional claramente tiene una repercusión directa con el tipo de país que hemos generado. Nosotros somos el país que dentro de la OCDE más horas de estudio tienen los niños, tienen 36 horas de estudio a la semana, lo que ningún cerebro es capaz de resistir en términos de necesidad fisiológica, en términos de descanso. Entonces, la pandemia lo que viene a hacer es una réplica del mismo modelo que ya dañaba. Entonces, tú lo que ves primero es, no hemos tenido ninguna medida pensada en los niños y las niñas durante toda la pandemia. Nosotros con la Patricia Muñoz abogamos muchísimo tiempo porque, por ejemplo, tuvieron una franja para poder salir a las plazas, para que eventualmente pudieran haber ciertas acciones que le permitieran encontrarse, que los colegios, por ejemplo, pudieran estar abiertos para que los niños se vieran, al menos, pero ninguna de esas medidas porque como bien dices tú, Alejandra, el niño es visto más bien como un vector que como un sujeto de derecho o como una persona que está afectada el día de hoy. Perdón, muy cortito. Allí donde hubo franjas para pasear mascotas, tú dices, no hubo nunca una medida para niños y niñas. Nunca hubo una franja para los niños y las niñas, tanto así que incluso los niños y niñas deportistas, porque a mí me tocó hacer parte de la vocería. Yo conozco un caso de una patinadora de Bío Bío que la mamá salía en la franja de las 6 de la mañana y le iluminaba con el auto la cancha para que pudiera patinar. O sea, de ese nivel de precariedad estamos hablando. Y cuando vemos el tema educacional, el gran defecto que tiene, que obviamente es el espacio más importante para los niños y las niñas, el desarrollo de parte de sus familias, es que el centro educativo en Chile es la meta y es la nota. Sigue sin ser un espacio de desarrollo personal. Nosotros no hemos tenido, en todo lo que va a la pandemia, espacios de educación socioemocional, por ejemplo, los profesores. Hoy día no está diseñado en el contexto del retorno a clases, no hay una metodología de cómo va a ser el retorno. O sea, no se sabe si los niños van a conversar de la pandemia, van a pasar clases del día 1, los recreos duran exactamente lo mismo que antes, tenemos esta pelea eterna entre el colegio de profesores, los apoderados y el Ministerio de Educación, que muestra básicamente que el interés del niño y la niña es absolutamente secundario. Entonces, al final lo que uno percibe es que el gran riesgo es que efectivamente los indicadores que tenemos, los pocos indicadores que tenemos, muestran que ha ido incrementándose las sensaciones de soledad, de tristeza, que están aproximadamente hoy día entre 1 de cada 3, 1 de cada 4 niños de la población, que gran parte de los niños hoy día tienen una irritabilidad basal. Estamos hablando del estudio de la Universidad de Chile que salió hace un par de semanas, mostraba sobre un 80% en irritabilidad, en faltas de poder tratar en el fondo de seguir instrucciones, alteraciones del apetito. Entonces niños que han subido de peso de manera importante, y eso además va de la mano con el caso de la docencia, que los indicadores de los docentes son de los peores indicadores de salud mental de toda la población. Entonces, hoy día nosotros tenemos una condición muy precaria donde el foco sigue siendo el CIMSE, la prueba PISA, la prueba de selección universitaria, sin poder poner el bienestar en el centro y ver cómo nosotros vamos a ser capaces de enfrentar esto. Ahora, esto además se ve cruzado con la tremenda desigualdad que hay en la realidad ya adversa para todos los niños y niñas,
en particular para aquellos más vulnerables en términos socioeconómicos. Estaba viendo la encuesta de experiencias educativas del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, que se conoció en diciembre del año pasado, y decía que mientras 8 de cada 10 niños de escuelas privadas tienen clase al menos una vez al día, online por supuesto, en el caso de la educación pública es 3 de cada 10. Hay 2 de cada 10 alumnos de educación pública que dicen nunca tener clases online. Hay 12% de hogares que no tiene un computador en la casa. Entonces, lo único peor que ir a la escuela es no ir, y sin recibir educación online. Entonces, esta brecha de formación que ya es precaria para todos los niños y niñas, respecto de los más y las más vulnerables, ¿cómo se puede dimensionar y cómo se puede revertir? A ver, eso es súper interesante, Yanna, porque cuando partió la pandemia, la OMS dio 2 recomendaciones en términos de salud mental, que eran las 2 recomendaciones más importantes. La primera es que las vocerías tenían que ser unificadas, ¿ya? No nos servía tener las distintas voces de la sociedad hablando cosas distintas en todo momento, cosa que ha pasado en Chile durante toda la pandemia, ¿ya? Toda la pandemia. Y la segunda indicación era que la pandemia no se podía transformar en un espacio de inequidad per se, que tú no podías percibir que el trauma o lo que se te iba a generar iba a depender del espacio social que tú estabas viviendo. El año pasado, o a principios de este año, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, dijo que el 50% de los niños de La Pintana habían reprobado el año escolar el año pasado. O sea, si el país no es capaz de dimensionar lo que significa que el 50% de los niños pierde un año escolar y no es capaz de hacer lo propio, como tú bien dices, entregando internet, entregando facilidades, entregando material en las casas, pero además logrando dimensionar que esta es una condición distinta a cualquier otra. Entonces, no podemos pretender que los niños sigan aprendiendo logaritmos y sigan aprendiendo los mismos conocimientos que antes. Este era el momento, y eso es lo que dice las Naciones Unidas, en que las asignaturas que tradicionalmente eran menos relevantes tenían que ponerse en el centro. Arte, música, educación física y música. Eran las 3 asignaturas que tenían que, en el fondo, centrar el aprendizaje, porque la capacidad cognitiva de los niños es 0, la memoria es muy baja. Entonces, lo que tú le enseñas hoy día, en 3 semanas después, no van a recordar nada. Pero seguimos con la dinámica de la guía, el aprendizaje y de esa manera. Y perdón, es pavoroso ver esta cantidad de laptops apiñados en las bodegas de la Municipalidad de Santiago durante meses sin que todavía se distribuyan. Más allá del laptop y del internet, que es un problema, el mayor problema es que los niños tienen que ser acompañados por alguien. Además. Y ese alguien en general es la madre. Y si la madre tiene un trabajo adicional, y si son más de un niño en la casa, normalmente no alcanzan ni los recursos, ni la capacidad psicológica, mental, física, incluso de los acompañantes adultos de esos niños. Muchas niñas asumen las tareas domésticas de la madre, secundan a la madre. Entonces, las niñas, también se ha detectado que las niñas que en tiempos normales tienen un aprendizaje más rápido o van más avanzada que sus compañeros varones, han ido retrocediendo. La deserción escolar ha aumentado. Pero mi pregunta es, en este escenario, que tal como tú dices, no hay preparación, no volver a clases presenciales, o sea, se han abierto los moles, y no abrir las escuelas es una bomba atómica para muchas familias. O sea, digamos. Yo voy a partir diciendo que yo mis hijos los he mandado cada vez que se han abierto las escuelas. Yo cuento la hora. Partir declarando ese hecho, ¿ya? Y tiene que ver principalmente con que ellos también han tenido deterioro en su salud mental, pero efectivamente echan de menos su colegio, echan de menos sus amigos y con todas las dificultades que hay. Ahora, el problema que hemos tenido, de nuevo, tiene que ver con cómo se va discutiendo el tema. El Ministerio de Educación ha tratado de poner permanentemente la discusión desde el punto de vista del aprendizaje, ¿ya? Y de los contenidos que los niños no van a recibir.
versus lo que debería haber sido el centro, que tendría que ver con el cuidado de los niños y cómo nosotros nos hacíamos cargo de esas familias que son más vulnerables y cómo las acompañamos de mejor manera. Entonces, hoy día estamos efectivamente en un diálogo que no llega a ninguna parte, entre las distintas partes, entre los apoderados, el colegio de profesores y el ministerio, donde no logramos tener los mínimos. El mínimo en todos los países ha sido la apertura de los colegios. O sea, ese era el primer espacio general que teníamos que abrir, pero nosotros tomamos otra jerarquía y partimos con los malls, partimos con el comercio, partimos con un montón de otras cosas, porque efectivamente para nosotros, con nosotros país, la prioridad sigue siendo lo económico por sobre el tema del bienestar. Nosotros, por ejemplo, hemos dicho hasta el cansancio, hay que aumentar las vacaciones, hay que disminuir las jornadas, los trabajadores tienen que tener unas vacaciones en invierno, pero todas esas recomendaciones no dicen nada, pese a que las licencias de salud mental solo crecen y crecen.